Hola, vamos a ver ahora función lineal. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de funciones polinómicas? La semana pasada vimos la función constante y nos toca la función lineal que corresponde a un polinomio de grado 1. ¿Cuáles son los conceptos básicos que tenemos que conocer de una función lineal? Primero, sus características. Como ya dijimos, se relaciona con un polinomio de grado 1. Significa que el mayor valor exponencial que va a tener la función es 1. Si es un polinomio completo, tiene dos términos, el término lineal y el término independiente. En esta forma que yo les estoy explicando la función lineal, primero ponemos el coeficiente independiente y después el término lineal. Si bien no es la forma general que uno ve en los libros de matemática, la escribimos así porque es la que usan los economistas. Y sabemos que la representación gráfica de la función lineal es una recta. Entonces, si yo tengo una función escrita en forma explícita, es decir, tengo despejada la variable dependiente, y es igual a más bx. X, como siempre, representa la variable independiente, y a la variable dependiente, a es el coeficiente del término independiente. Como ya vimos en la función constante, representa el valor de la ordenada al origen, porque corresponde al punto 0 de x, valor de a en y. Eso significa que cuando el valor de x vale 0, la función toma ese valor, que es el del término independiente. Y b representa el coeficiente lineal, el que acompaña al componente literal que da origen a esta función lineal. Y tiene un valor importante porque nos indica la pendiente. La pendiente de una recta es la inclinación que tiene la recta respecto del eje de las x positivas. Vamos a ver qué pasa con la pendiente. Fíjense, si yo tomo dos puntos de la recta y analizo qué sucede entre esos dos puntos, vemos, si fuesen todo a lo largo de la recta, que es un ejercicio que ustedes van a tener en la guía de actividades, van a fijarse y van a ver que para pasar de un punto al otro siempre va a haber una razón de proporcionalidad. Esa razón de proporcionalidad va a estar dada entre la diferencia que hay entre un punto y otro entre los valores de y la diferencia que hay entre un punto y otro entre los valores de x. Ese cociente diferencial me va a dar el valor de la pendiente, que se puede llamar m, que se puede llamar b, no importa. La cuestión es que ese valor, si yo mido el ángulo que forma la función con el eje de las x, la tangente, porque esto sería un triángulo rectángulo, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, la tangente de ese ángulo también me da el valor de la pendiente. ¿Cómo podemos graficarla? Para graficarla hay un montón de maneras. La manera más sencilla es armar una tabla de valores. Supongamos que yo tengo la función 3x más 2. En ese caso lo que hacemos es reemplazar el valor de x en la función y hacer la cuenta. Por ejemplo, para x igual menos 2, tengo que hacer 3 por menos 2 más 2. 3 por menos 2 es menos 6, más 2 es menos 4. Entonces fíjense que armo el par ordenado. Cuando x vale menos 2, y vale menos 4. Si x vale menos 1, 3 por menos 1 es menos 3, más 2 es menos 1. Si x vale 0, 3 por 0 es 0, más 2 es 2. Si x vale 1, 3 por 1 es 3, más 2, 5. Y así sucesivamente. Entonces, si estos datos, estos puntos los ponemos en GeoGebra, fíjense que me queda determinada esa función que corresponde a 3x más 2, donde fíjense que el valor 2 es el valor de la ordenada al origen, y fíjense que para pasar de un punto al otro, para pasar del punto C al punto D, yo me corro 2 unidades y subo, me corro 1 unidad y subo 3. Vamos a ver cómo sería. Porque otra manera de graficar es con la ordenada y la pendiente. Entonces, fíjense, la pendiente me dice que es 3.
Entonces significa que cada vez que el eje X, porque si abajo no dice nada en el denominador, es 1, significa que cada vez que yo me corra una unidad por X, tengo que subir 3 unidades por Y y ahí marco. O marco la ordenada al origen, subo esas 3 unidades que me dice la pendiente de Y y me corro una unidad de X. Es lo mismo, llego al mismo valor. Lo que les quise hacer ver que eso que nosotros decimos es la pendiente, porque fíjense, del punto C al punto D parto de una ordenada 2 y llego a una ordenada de 5. O sea que me corro 3 lugares, subo 3 lugares por el eje Y. Y en los valores de X estoy en X0 y paso a X1. Entonces hay un diferencial de una unidad. Eso es lo que uno ve cuando grafica por ordenada y pendiente. Marco la ordenada al origen, me voy a fijar el valor de la pendiente, en este caso dice 3, entonces significa que subo 3 unidades por Y y me corro una unidad por X. Si bien hay otras maneras de graficar, esas son las más usuales. En la guía tienen otra que es con la abscisa y ordenada. Vamos a ver qué son las rectas paralelas y perpendiculares. Primero recordamos que rectas paralelas son aquellas que se unen en el infinito, pero siempre mantienen entre sí una distancia que es constante. Y las rectas perpendiculares son aquellas que al intersectarse, al cortarse o cruzarse, como lo quieran ver, forman ángulos de 90 grados. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta, viendo o analizando funciones, si esas funciones son paralelas o perpendiculares? Bueno, dos rectas van a ser paralelas cuando las pendientes sean iguales, en número y signo. Fíjense que acá yo tengo 3 funciones, con ordenadas distintas, pero las pendientes son iguales. Todas dicen 3. Entonces fíjense que lo único que hago es desplazarme por el eje Y en base a la ordenada al origen, pero la distancia que hay entre ambas, ¿ven que es siempre la misma? Entonces ahí yo tengo rectas paralelas. Las pendientes son iguales. Ahora fíjense acá. Yo acá tengo rectas que son perpendiculares. Fíjense que si se intersectan forman ángulos de 90 grados. Entonces fíjense que acá la pendiente de la recta G es 3, positiva. Y acá la pendiente de la recta H es menos 1/3. Fíjense que esto es 3 sobre 1 y acá me queda 1/3, 1 sobre 3. Esta es positiva y esta es negativa. Y esa es la condición de perpendicularidad. Dos rectas son perpendiculares cuando la pendiente de una es el inverso multiplicativo de la otra cambiado de signo. Y por ahora terminamos acá.